Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta noche vamos a analizar un tema bastante preocupante y es de esos que andan siempre en el ojo del huracán, y es el tema de la migración, la crisis migratoria y las nuevas declaraciones que dieron en el país vecino de Estados Unidos acerca de este nuevo paquete de ayudas, las deportaciones que se han dado también en el gobierno de mi tocayo Joseph Biden, y también un poco lo que se ha estado trabajando desde la Comisión en el Congreso, cuáles son esos enfoques que le da también la juventud al tema de migración y cuáles son esos puntos de desarrollo y esos puntos que se pueden tomar en cuenta para precisamente evitar y mitigar todas las tragedias que hemos visto de migrantes en su paso o en el intento de pasar en busca del sueño americano. Para eso nos acompaña el analista político Brian Morales. Muy buenas noches, Brian, bienvenido. Mucho gusto, Joseph. Gracias. También nos acompaña el diputado Estuardo Aspurú. Buenas noches. Estuvo como vicepresidente en la Comisión de Inmigrantes. Bienvenido. Muchas gracias por invitar. Y nos acompaña de manera virtual Carlos García. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Joseph. Bien, pues qué mesa más diversa. Al final pues tenemos politólogos, tenemos diputados, tenemos parte de derecho para poder analizar este tema desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista para que usted pueda sacar sus propias conclusiones allá en casa. Vamos a iniciar por las declaraciones que dan en Estados Unidos el secretario Blinken acerca de la ayuda que se está dando y de cómo ven el tema centroamericano en el tema de migración. Inicio con Carlos. Bienvenido, Carlos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Joseph. Creo que las declaraciones del secretario de Estado es importante leerlas en una clave en 3 segmentos. El primero es que la migración tiene que entenderse como un problema regional y no debe de acotarse únicamente a un problema nacional o incluso a un problema binacional. Es un problema que se tiene que entender con la región del norte de Centroamérica, con México y por supuesto con Estados Unidos. Esto tiene que ver también con temas de seguridad transfronteriza. El segundo punto en el que seguramente hay que entender también las declaraciones del secretario de Estado es que la migración debe de abordarse también como un problema de seguridad humana. Estamos viviendo una de las crisis humanitarias más lamentables que se han podido ver en la historia reciente y solamente se podrá solventar si se aborda desde una perspectiva integral y no si se ve solamente el problema transfronterizo o el problema de movilidad humana. Y el tercer punto en el que creo que hay que entender las declaraciones del secretario de Estado y también el paquete de ayuda económica es con que para Estados Unidos representa un problema de seguridad nacional, cómo se está desarrollando la migración, sobre todo porque en este corredor migratorio que es el norte de Centroamérica con México, estamos viendo llegar a personas de otros continentes incluso. Entonces esa es, creo, la explicación o la manera en la que hay que entender la preocupación de los Estados Unidos sobre cómo se está desarrollando y cómo se está previniendo también la migración irregular. Bien, Brian, ¿qué lectura se hace de estas declaraciones donde la ayuda económica precisamente va en pro de evitar la migración, sobre todo viniendo desde tu punto de vista como joven en el tema de algo tan coyuntural y tan polémico al final? Ok, gracias, Joseph. Bueno, algo que resulta interesante es, cuando estaba viendo las métricas de migración, es de que incluso, por ejemplo, en la región que es México y Centroamérica han disminuido un poco las tasas de migración comparándolas a las que ahora representan de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Entonces, algo que nos da esta lectura es que estamos expulsando en estas latitudes a los jóvenes por falta de oportunidades. Creo que es un poco trillado caer en este tema, pero es algo que no se le da solución. Y lo que podemos ver aquí es de que algo que platicamos ayer con Carlitos al otro lado de la pantalla, es de que el sistema de ascensor social en estos países se ha quedado estancado. Entonces una persona que nace en situaciones de pobreza pues no tiene como que la posibilidad de poder llegar más adelante, poder moverse en ese ascensor social. Entonces salen a buscar estas oportunidades, en este caso a Estados Unidos, y algo que me pareció interesante es de que en la mayoría que han detenido ahora son niños y jóvenes, claro, también adultos, pero me impactó de que de octubre para agosto tuvieron 2.5 millones de migrantes y en su mayoría son venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Después les vienen pues, los de Centroamérica y México. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que como países estamos expulsando por la falta de oportunidades a nuestros jóvenes. Entonces, creo que algo de lo que tenemos que hablar aquí es del desarrollo social,
que debe tener nuestra sociedad. En ese punto, 200,000 jóvenes se gradúan al año y salen a buscar oportunidades y no damos esas tasas de trabajo para que puedan tener. Entonces, ¿qué es lo que les damos? O bien unirse a pandillas o irse a Estados Unidos. Entonces, creo que por ese lado va. Sí, ya había sonado la campana, Sí. y plin, plin, plin. Está No era, así no era como- recreo, no era recreo. Tipo el chacal. Ajá, el chacal, Creo precisamente. que era la pelea de Canelo. Sí, cabal. Diputado, es un tema bastante profundo, es multicausal el tema de la migración, pero las declaraciones que da cuando ya el secretario de Estado de Estados Unidos lo ve como un problema precisamente de seguridad nacional, un tema que pasa por el tema también del narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas, tráfico de personas y un sinfín de etcéteras que se da también debido a la migración, sin entrar, que vamos a hablar más adelante, el tema del coyotaje. Sí, de hecho, Estados Unidos en sus primeros 5 temas de seguridad nacional, obviamente tienen el tema de Ucrania, tienen China, pero adivinen qué, está Centroamérica. Cuando estamos hablando de Centroamérica, muy bien lo han abordado ustedes, lo decía muy bien Carlos, el tema de los 3 países del norte de Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, Honduras y El Salvador, con ese buen punto de vista que has dado, de que ha disminuido un poco, ¿verdad? Pero definitivamente una asignatura pendiente de este gobierno es el tema de empleo. Porque bien lo dijiste, 200,000 estudiantes jóvenes, ¿verdad?, que han salido del diversificado, que quieren meterse al sistema ya de trabajo económico, etcétera, y no tienen opciones. Y algunos, tristemente, lo he comprobado porque hemos conversado con muchos de ellos, están pensando, uno de cada 3 se quiere ir de afuera, se quiere ir al extranjero, donde sea, ¿verdad?, a trabajar, a buscar alguna oportunidad, porque aquí no hay muchas oportunidades. El desempleo está imperando demasiado, los porcentajes son alarmantes. Y a pesar de que hemos avanzado en unos temas económicos, como los publicita muy bien este gobierno, el tema y asignatura pendiente es en este momento trabajo, empleo. Eso es un asunto que no ha avanzado para nada. Bien, Carlos, yo quisiera abordar otro punto importante que precisamente sale en la conferencia de estos días y en semanas anteriores, y es el estatus temporal para incluir también a Guatemala. ¿Cómo está este proceso? ¿Cómo se entiende este proceso y qué significa también para los jóvenes tener esta herramienta al final para también mitigar el tema de migración? Sí, creo que hay 2 puntos importantes, Joseph, alrededor de los estatus temporales. El primero es que son una manera, ojalá más efectiva, de poder regular la migración. Uno de los procesos que definitivamente hay que atender es la regularización de la migración. No se trata de reducir la migración como tal, sino solamente la migración irregular. Y en segunda instancia, creo que hay algo muy importante y que pocas veces se aborda al momento de abordar pues el tema y el fenómeno migratorio. Y es que también los migrantes pasan por un proceso de asimilación cultural, social, político, económico en Estados Unidos. Y estos estatus pues son una primera oportunidad, ¿verdad?, para que las personas puedan tener acceso y poder tener ejercicio de sus derechos en Estados Unidos. Sin embargo, los estatus migratorios obvian también muchas de las cuestiones que son más periféricas en los procesos de asimilación, ¿no? El tema cultural, sobre todo, es algo que viene a ser muy difícil y para los jóvenes termina siendo un imán al inicio de los procesos migratorios, pero podemos estar seguros de que estos procesos de asimilación no terminan de completarse hasta segundas o terceras generaciones, lo que también conlleva un rompimiento muy difícil del tejido social, tanto para las personas que se quedan como para las personas que migran y que no encuentran una comunidad que pueda recibirlos. El estatus temporal es precisamente la regularización de la migración. Pongo de ejemplo los municipios del oriente del país donde hay mucho trabajo en temas de migración, obviamente con un estatus temporal, por ejemplo en Canadá. Los patojos sueñan con que les den ese estatus temporal, crecen pensando en conseguir ese trabajo temporal en Canadá o en Estados Unidos para ir a hacer cosechas de frutas, ir a hacer cosechas al extranjero. Es un punto primordial y si otros países lo tienen, ¿por qué Guatemala o cuál será el atraso que ha tenido Guatemala para conseguir esto? Bueno, yo creo que cuando hablamos de este tipo de cosas, recaemos en algo que el diputado aquí no me lo me va a comprender, que es el tema de la voluntad política. Entonces es un tema que no hemos visto como que las autoridades pues tener ese deseo de poder ayudar bajo este tipo de ayudas a los jóvenes que quieren ir. Y justamente ayer estaba viendo una entrevista de unos jóvenes que estaban en el aeropuerto de que se van
que a Canadá, que van a ir a sembrar melones o a cosechar melones y así. Entonces yo creo que algo importante para poder avanzar en esto es el tema de la voluntad. Y yo creo que esos son parte de los avances que como ustedes estábamos hablando en la plática de sobremesa, que se han manejado en el tema de la Comisión del Migrante. Entonces yo creo que resumo esto en la voluntad política, yo sé, para poder apoyar a los jóvenes que necesitan este tipo de ayudas. Diputado, porque para ser tercer país seguro, pues eso fue rápido. Yo veía ese procedimiento y salió de manera express y veíamos las fotos y todo. Pero para este tema que sí, la gente lo pide, la comunidad lo pide, en el interior también, en la parte del occidente. Los niños desde que están en tercero primaria ya empiezan a practicar para irse de manera ilegal a Estados Unidos. Ellos ya saben que en quinto, sexto primaria ellos ya se tienen que preparar mental y físicamente, prácticamente entrenan para irse de mojados a Estados Unidos. Este tipo de medidas pues paliaría un poco el tema de la migración irregular. Y de hecho, como he dicho bastantes veces, el principal problema de la migración no es un problema social, eso deriva a ser un problema social, pero es principalmente un problema económico, ¿verdad? Definitivamente la falta de ingresos de los hogares, de las familias, hace necesario buscar paliativos, opciones. Y el otro día conversando en una citación que invité al ministro de Trabajo, que él tiene que ver con estos temas de algunos empleos temporales legales, claro, ¿verdad? Son insuficientes, ¿verdad? Y son soluciones, vuelvo a repetirlo, paliativas, no son las soluciones que deberían de ser. Con el tema de voluntad política, son decisiones de gobierno que hay que tomar, ¿verdad? El Congreso de la República puede legislar sobre algunos temas, pero es el Ejecutivo el que tiene que hacer un esfuerzo, un trabajo serio de tener opciones para que los jóvenes y la mayoría de personas que desean migrar tengan la posibilidad de que tanto en Guatemala, que eso no es un problema solo de Guatemala, de Honduras y El Salvador, tengan opciones, para que los gobiernos les den opciones para que haya un crecimiento económico, no solo atraer inversiones, que eso es una opción, pero también darles opciones de trabajo que sean rentables y que el sueño americano sea en Guatemala, no en Estados Unidos. El sueño guatemalteco, dice alguien por ahí que anda, que ya lo vi que anda en campaña, que anda sacando ahí, no nos hagamos, ya sé que anda en campaña, ya anda con el sueño guatemalteco, que es una muy buena propuesta además. Carlos, te voy a poner una disyuntiva bastante fuerte. Y es que en Estados Unidos vos vas por las calles de Washington, vas por las calles de Nueva York y te topas con un montón de locales que se está contratando y que se está contratando gente. Muchos locales ahorita están buscando contratar gente porque el trabajo en Estados Unidos, debido muy posiblemente a algunas de las medidas del gobierno de Biden, pues se quedaron con ese tema del empleo, buscando personas. Hay escasez, digamos, de mano de obra. ¿Cómo pega eso el lado latinoamericano cuando ves que en Estados Unidos están pidiendo empleo y acá no hay? Pues obviamente eso va a incentivar un poco la migración. No sé cuál es tu análisis de esto, Carlos. Claro, Joseph, totalmente de acuerdo. Nos encontramos en una situación bastante compleja porque de parte de Estados Unidos hay una demanda laboral bastante alta y de parte de Guatemala, por ejemplo, tenemos una oferta laboral bastante fuerte también. Y esto coincide con un bono demográfico. Los jóvenes estamos en las edades más productivas, somos la mayoría en el país, estamos en un país que tiene un horizonte de oportunidades bastante corto, bastante cerrado, y ante la oportunidad de poder encontrar medios de vida que puedan ser más dignos quizá, o por lo menos mejor remunerados en Estados Unidos, que tienen además una alta demanda en empleo, pues la oportunidad de emigrar parece ser una oportunidad de oro, ¿no? Y esto tiene que ver, por supuesto, también con algo que bien decía el diputado anteriormente, coincide con las oportunidades, con el trabajo, con la brecha de productividad que además tenemos en el país. En Estados Unidos se estima que una persona realizando el mismo trabajo en Guatemala es 14 veces menos productiva que alguien que lo está realizando en Estados Unidos. Entonces, esto deriva, por supuesto, en una mejor remuneración a la hora de poder migrar y, por supuesto, de poder alcanzar los sueños que pueda tener, como bien decías, el sueño guatemalteco. Creo que ante esto es importante pensar también que la estrategia de país tiene que ser de una inversión mucho más segura en capacidades y en infraestructura para que los jóvenes puedan tener a su alcance mejores oportunidades. Bien, Brian, vemos cómo
¿cómo nos topamos con una disyuntiva? Porque Estados Unidos está frenando la migración, pues obviamente es un problema, ya dijimos cuáles son las causas, todo, pero por el otro, andan imprimiendo un montón de billetes a lo locos, están dando los bonos, la gente dice, pues me están metiendo 1.400 varitas, pues prefiero quedarme en la casa, ¿no? Entonces ya tenemos una demanda laboral grande, y aquí pues en estos países donde nosotros pues obviamente estamos buscando oportunidades, como bien lo mencionas, estamos viendo que ahí están contratando, pues obviamente eso va a incentivar la migración. Esa disyuntiva, ¿cómo la ves? Sí, la verdad es que es bastante lamentable la situación en la que nos enfrentamos ahora por eso. Y algo muy importante que creo que tal vez no hemos tocado es el tema del impacto que generó la pandemia en el trabajo guatemalteco y cómo pues hubo un montón de despidos y ahora es un poco difícil también seguir encontrando trabajo. Eso sumado el tema de la inflación ahora que por ahí vi que alguien puso de que en Guatemala te levantas ahora y ya son 200 quetzales menos. Entonces es como que, bueno, me voy para allá, ya sí puedo subsistir y puedo mandar porque aquí está complicado, me despidieron en pandemia, ya no me contratan como motorista ahora, entonces dan el paso a enfrentarse a los peligros que da el migrar. Es lamentable las situaciones que hemos visto, el camión, el furgón con tantos migrantes que murieron. Hubo un video, no sé si se recuerdan, de unos niños que murieron en una casa de esas donde los almacenan, pues prácticamente mientras los llevan al lugar de destino. Entonces es complicada la situación que le damos como Guatemala. Bueno, no hay trabajo, entonces solo te queda una, es irte para allá. Entonces creo que tenemos que retomar esos temas de apoyo al joven, de apoyo al empleo y sobre todo ahora después de la pandemia en el que un montón de empleos pues, se vieron reducidos y ahora mucho más con los jóvenes que se suman y que ya no encuentran empleo. ¿Y qué les decimos a esos jóvenes, diputado? Allá en el norte hay trabajo, pues, y acá no, y allá tienen una crisis, pero Estados Unidos intenta frenar la migración. Es que es un problema muy complejo. Para empezar, no olvidemos que insistimos en este país, es un país de jóvenes, no es un país de viejos. Si vemos la pirámide de población, es totalmente joven. Tenemos una gran, y podría ser una gran oportunidad esto, que no se nos fueran los jóvenes y aprovecharlos, que se desarrollaran, generaran oportunidades. El otro día estaba escuchando una buena noticia de cómo va la instalación de una empresa japonesa, que por cierto te estaba hablando de la Guatemala-Japón. Países como Japón hay que retomarlos porque creen mucho en los jóvenes. Y es La inversión extranjera es fundamental. Exacto. Precisamente para paliar la... Y la pirámide de ellos es inversa, es sí. Un país de viejos. Entonces nosotros tenemos un país de jóvenes y están atrayendo, se va a instalar una planta, curiosamente, ¿en dónde? En San Marcos. ¿No? ¿Por qué? Porque en San Marcos va a estar cerca del mercado más grande todavía, es el mercado más grande del mundo, económicamente hablando. México, Canadá, Estados Unidos. Y esas oportunidades deberíamos de manejar infraestructura, invertir mucho en infraestructura. Obviamente estoy hablando de carreteras, puertos, etcétera, pero eso necesitan ciertas reformas. Hemos estado apoyando las alianzas público-privadas porque ningún gobierno, venga quien venga, va a poder tener los recursos para poder invertir en infraestructura. Entonces hay opciones, ¿no? Pero trabajarlas, si bien tomo la palabra, con decisión y voluntad política, porque si no, no vamos a avanzar y vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a estar viendo muchos jóvenes que se van a seguir viendo y van a terminar pues con un riesgo terrible en ese camino a la muerte muchas veces. Tema aún más complicado, Carlos, y es el tema del coyotaje como tal. El coyotaje, pues en el Congreso de la República precisamente pasan una ley para reforzar las penas ante los coyotes como tal, pero son estructuras criminales al final, Carlos. Al final los coyotes son también una consecuencia, no son los culpables como tal o no son el origen del problema. Pues, ahí sí que hay una necesidad en el mercado y salen estas estructuras y satisfacen esa necesidad en el mercado, pero es porque hay demanda de coyotes que existen estas estructuras. Carlos, el tema del coyotaje. Claro, Joseph. Desafortunadamente, soluciones como esta terminan siendo de alguna manera soluciones cosméticas porque no abonan a ninguna de las causas estructurales ni de los problemas fundamentales que tenemos como país y que son los que terminan empujando y motivando a las personas a movilizarse a México o a Estados Unidos. Por el contrario, este tipo de iniciativas considero terminan haciendo más lucrativo el negocio. Como bien decías, son redes ilícitas, son redes criminales que lucran con la necesidad y con las motivaciones de las personas, y a partir de las prohibiciones lo que encontramos y lo que vamos a seguir encontrando
es que el precio de transportar y de traficar ilegalmente humanos va a terminar subiendo. Creo que el abordaje del coyotaje, por supuesto, debe de ser un delito perseguido, pero la solución a la crisis migratoria y a los problemas que hoy estamos atravesando en esta enorme crisis humanitaria pasan por tener estrategias de país que permitan a las personas alcanzar medios de vida más dignos, alcanzar mejores oportunidades a los jóvenes y por supuesto que puedan ver sus necesidades elementales mejor atendidas. Brian, el tema del coyotaje, enfrentándolo también como una medida que ha tomado el gobierno, de decir, bueno, de ponerle rostro, un poco ponerle un rostro al tema de la migración y decirle, pues, aquí está el cuco, pues el cuco son los coyotes. Hay que caigámosle porque ellos son los culpables. Claro, mi punto de vista esto es que esto es una medida reactiva. Es una medida reactiva puesto que lo ideal es tener medidas preventivas. Sacar un delito de coyotaje y te meto preso por esto, o sea, esto solo es reaccionar al fenómeno que ya estamos viviendo, pero preventivo es todos estos temas que hemos hablado anteriormente y que es en los que se debe trabajar. Entonces, decir que el coyote es el culpable es lavarse las manos y decir, ahí está, y endurecemos las penas y listo. Pero hay que empezar a trabajar en la prevención a la migración, que es lo más importante. Programas de desarrollo social, programas a los jóvenes, programas de empleo, becas, etcétera, etcétera, etcétera. Tocaban un tema importante que es el tema de la empresa japonesa, por ejemplo. Y otra cosa que tenemos que ver, que va a venir a complicar la migración, es el tema de los avances de la inteligencia artificial. Platicaba con un amigo el otro día, mira, estoy trabajando para una empresa que lo que trata es de que todos los laboratorios en los que los químicos estaban haciendo las mezclas, esta máquina te lo va a hacer todo por completo. Entonces, el día de mañana vamos a tener centenas de despidos donde la inteligencia artificial ha llegado. ¿Y qué vamos a hacer después? Bueno, me voy a ir al norte otra vez. Entonces, tenemos que empezar también como país futurista, empezar a ver ese tipo de medidas y cómo las podemos prevenir también. Entonces, el tema del coyotaje es un tema reactivo y es así, son patadas de ahogado para poder lavarse las manos. Entonces, hay que trabajar en temas preventivos para el fortalecimiento a la prevención de la migración. Vamos a ir al primer corte, luego retomamos con el diputado el tema del coyotaje y las penas y vamos a hablar también de la inversión extranjera, vamos a ampliar un poco de la Liga de Amistad Japón-Guatemala, que me parece una de esas lucecitas al final del túnel que puede ser de mucha ayuda para los jóvenes. Vamos al primer corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste, hablando de la crisis migratoria que pasa el sector, el famoso Triángulo del Norte, donde ya nos encasillaron a todos y nos metieron en el mismo cajón, aunque las consecuencias, pareciera, son las mismas para la región, aunque la forma de abordar ha sido muy distinta también para cada país. El tema del coyotaje que ha pasado en el Congreso de la República, diputado, había quedado antes del corte y la gente seguro se quedó en casita diciendo a ver qué va a contestar el diputado sobre el tema del coyotaje. Y también habíamos dejado sobre el tema pues estos proyectos que son precisamente esa luz al final del túnel que tanto necesita Guatemala para salir adelante, y es el tema de la Liga de la Amistad con un país como Japón, que ya sabemos pues que tiene un impacto bastante favorable en el tema de la juventud también acá en Guatemala. Sí, muy buena pregunta, y es un problema que se abordó desde el Congreso de la República. Es una forma de trabajar, combatir el coyotaje, pero no es suficiente. No es suficiente. Si me preguntan, ¿con eso logramos eliminarlo? No. De hecho, el tema de estar volando cabezas, van a surgir otras, ¿sí? Igual como el narcotráfico, ¿verdad? Vuelan cabezas y salen otras, porque no se está llegando a la raíz del problema. Si no se soluciona el tema de generación de empleo, oportunidades, y una opción muy buena es la tecnología, yo estoy de acuerdo con eso. Los jóvenes le están entrando mucho y le están apostando mucho a la tecnología, y a eso voy con el tema de Japón. Cuando decidimos crear, que es la primera Liga de Amistad de la presente legislatura, la novena, esta es la novena, creamos esta liga porque nos dimos cuenta que hay un amigo, un socio, amigo, Japón, que ahí estaba abandonado, que no lo hemos aprovechado, y me llevé la sorpresa, que se los contaba fuera de cámaras, de que son muy populares con los jóvenes. Podemos avanzar muchas oportunidades ahí con Japón. Tenemos que buscar más soluciones y podemos aprovechar bien, de forma decidida, una cooperación internacional que sea proactiva, que tenga soluciones para estos problemas que estamos abordando hoy.
Y sobre todo, diputado, pasa también por el tema de la voluntad política. Como bien menciona, ahí estaba Japón sentadito esperando que, digamos, esperando apoyar, porque incluso estos países están viendo dónde pueden apoyar y nosotros, pues precisamente por esa falta de voluntad política, muchas veces se pierden oportunidades. Carlos, 30 segundos para las conclusiones, que el tiempo se nos fue volando. ¿Cuáles son tus conclusiones de la noche? Muchas gracias, Joseph. Creo que hay que rescatar la Hacienda País, hay que procurar inversión pública y privada en investigación, en tecnología, en infraestructura. Tenemos una gran inversión en el extranjero, que son los migrantes que han tenido que irse por falta de oportunidades. Ojalá que algún día los podamos invitar de regreso y sobre todo, ojalá que podamos construir un país en el que la gente se quiera quedar, en el que tengan acceso a empleo y a mejores medios de vida. Muchas gracias, Carlos. Brian, tus conclusiones de la noche. Gracias, Joseph. Creo que hay que trabajar en una agenda de prevención de migración. Ahorita tenemos personas que migran, que están ahora en este estado, pero van a haber personas que más adelante van a querer migrar. Entonces hay que empezar a prevenir y construir un país en el que quepamos todos, en el que nos podamos quedar, un país que genere empleo, un país que a los 200,000 estudiantes que se gradúan al año les dicen hay un lugar de empleo, hay oportunidad para poder ir a otro país como estudio, pero venga después aquí a poder trabajar y volver. Entonces creo que eso es lo importante, construir un país con desarrollo social, un país con oportunidades para todas y todos. Diputado, aparte de las conclusiones de la noche, es también poder tener la oportunidad de sentarse en esta mesa de diálogo, en este programa, y poder escuchar a dos jóvenes expresarse sobre un tema tan complejo que los pega precisamente, pues yo ya no me incluyo en jóvenes, pero pega precisamente en el tema de la juventud y en el tema de la niñez, diputado. Rápidamente, como he sido profesor universitario, me toca ver día a día el tema de los jóvenes. Y los jóvenes me hablan de esto, nos queremos ir, porque no encontramos oportunidades. Con el tema imagen país, ¿cómo lo mirarían si hubiera dicho jóvenes y con ganas de trabajar? País joven, con ganas de trabajar. Ha sido más impactante. Véndolo, sí, Guatemala es eso. Es que lo es. El que me diga que el guatemalteco no es trabajador, está mintiendo. ¿Cómo es de productivo? De hecho, están en índices de estudios en Estados Unidos donde el guatemalteco está en primer lugar de las personas que más trabajan. Porque quieren sacar adelante a su familia, quieren salir ellos adelante también, quieren lograr algo. Y esto se podría lograr en Guatemala con políticas dinámicas, proactivas, que quieran generar empleo, inversión, etcétera. Y realmente no es difícil. Ahí les estoy dando el ejemplo que hablaba con Japón, pero hay otros países amigos que quieren ayudar. El otro día hablaba con la gente de Israel, también quieren compartir, quieren hacer inversiones importantes acá, pero hay que hacer alguna mínima trabajo de infraestructura que está también pendiente en la actualidad, en la actual administración. De infraestructura, mejor no hablemos de infraestructura, diputado, que ahorita unos cuates acaban de ir a Mazate y se volaron 7 horas para ir a Mazatenango. Son 160 kilómetros, hágame favor. Pero bueno, lamentablemente se nos fueron los 30 minutos de programas. Gracias a los invitados y gracias a usted por haber estado estos 30 minutos con nosotros. Ya sabe que todos los jueves en punto de las 10:30 tocamos los temas coyunturales más relevantes con los invitados que nos pueden aportar más. Gracias y muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Sí. Mejor entrémosle derecho.